Es exponencial la cantidad de tiempo que yo he gastado viendo gráficos exponenciales en los últimos 3 meses. Y si ustedes son como yo, probablemente les ha ocurrido lo mismo. Y eso me trae a mí 2 retos importantes para esta presentación de hoy. El primero es que los datos que voy a presentarles han ido cambiando también de forma exponencial. En los últimos 15 días, desde que Roberto me pidió que hiciera esta presentación, he hecho esta gráfica y estos datos y esta presentación unas 15 veces, porque cada día el guión que debía presentar era diferente, porque los datos crecen tan rápido que todos los días son diferentes. Y el segundo reto es procurar no aburrirlos durante estos 15 minutos, porque si como yo han pasado viendo gráficos 3 meses, deben estar hartos de estar viendo gráficos desde hace 3 meses. Me tomé entonces el cuidado de procurar hacer una presentación que sea un poquito entretenida y no aburrirlos con otro montón de gráficos más que han visto tanto estos días. Para eso quiero invitarlas a todas y a todos a que se vengan conmigo a una máquina del tiempo, pero esta es una máquina diferente, es una máquina que nos va a llevar al futuro, específicamente al futuro de Costa Rica, pero para ver el futuro de Costa Rica vamos a viajar al pasado donde inició la pandemia de COVID-19, porque tenemos una circunstancia especial, y es que la expansión de esta pandemia es geográficamente lenta y va avanzando desde China a Europa y América. Y eso nos pone en una posición única en el tiempo. Podemos ir atrás, podemos ir a ver lo que ocurrió en esos lugares, y esos lugares son el pasado. Y es lo que podemos proyectar desde una perspectiva comparativa de lo que podría ocurrir en Costa Rica con diversos escenarios. Entonces vengan conmigo a este viaje del tiempo. Una salvedad es que lo que les voy a presentar a ustedes hoy no son proyecciones matemáticas, no son modelos precisos de lo que va a pasar en Costa Rica. Es una invitación a ver lo que ha ocurrido en otros lugares en el pasado y tratar de pensar que ese podría ser nuestro futuro. Hay expertos en Costa Rica que sí están haciendo modelos matemáticos para tratar de predecir y proyectar lo que va a ocurrir. Pero mi intención hoy es que podamos aprender del pasado de estos países y traer ese aprendizaje a Costa Rica. Nuestra historia del tiempo arranca en noviembre de 2019, en algún momento que el paciente 0 se contagia de un nuevo coronavirus. No sabemos quién fue ese paciente ni la fecha exacta. Pero sí sabemos que a partir del 6 de diciembre empezaron a llegar a los hospitales de Wuhan, en China, pacientes con síntomas graves de tos, fiebre y dificultades muy graves para respirar. Ellos pensaron que era un brote de SARS, la epidemia que azotó a Asia en el año 2003. Sin embargo, ya para el 3 de enero los científicos de China, en Wuhan, habían hecho el primer mapeo del genoma de un nuevo coronavirus y determinaron que no era el mismo virus SARS. Hasta esa fecha no había aún evidencias de que había contagio entre personas. Sin embargo, una misión de la OMS el 21 de enero constató que había un contagio sostenido entre personas. Y es en este día, 21 de enero, que inicia nuestro viaje hacia el pasado, porque es el día a partir del cual tengo datos duros que he recolectado gracias a fuentes oficiales y que les voy a presentar hoy en forma de un viaje. Tengamos en cuenta que en Costa Rica este viaje arrancó el 6 de marzo, cuando se dio el primer caso confirmado. Y esto es importante porque la fecha epidemiológica en cada país es diferente. Entonces, en muchas de las gráficas que voy a presentar, estamos comparando los países, cómo avanzaron desde la fecha en que en ese país arrancó el contagio o desde la fecha en que en ese país ocurrió la primera muerte. Esta mañana, cuando hice el último corte de cómo estaba la situación en el mundo, teníamos casi 1 millón de casos confirmados de contagios de COVID, del virus que produce COVID en el mundo, y lamentablemente casi 50,000 muertes. De esas, 2 muertes en Costa Rica, que realmente es asombroso que sean hasta el momento tan pocas, aunque sean lamentables. Un último detalle, antes de empezar este viaje, vamos a agradecer a las fuentes de datos. El principal es la Universidad Johns Hopkins, de donde estoy tomando la base de datos cruda de todos los datos del mundo, algunos datos del Banco Mundial, y estoy usando el software Gapminder. Ahora sí, empecemos este viaje al pasado. Nuestro viaje arranca en Wuhan, China, en algún momento de noviembre, diciembre del 2019. Como pueden ver, el brote se expande primero dentro de China y se mantiene contenido en China, aunque ya hay algunos casos puntuales en el resto del mundo, pero no son brotes importantes. Podemos ver que los días desde el 22 de enero avanzan, el contador que ustedes ven en la cantidad de días que van pasando a partir de 22 de enero, y aproximadamente hasta el día 30-40
se mantiene contenida la expansión de la epidemia dentro de China. Pero vean esos 3 puntos que empiezan a aparecer. Ya en el día 41 se notaban claramente 3 puntos adicionales de contagio: Corea del Sur, Irán e Italia. Y serían los 3 puntos hacia donde la epidemia empezaría a atacar el resto del mundo. Ahora vean cómo la epidemia empieza a expandirse principalmente en Europa. Y muy rápidamente Europa en su total se convierte en el segundo lugar de impacto más grave de la epidemia, tanto en contagios como en muertes. Y vean cómo ya a partir del día 59-60 es claro que el tercer gran foco de contagio es Estados Unidos. Y al día de hoy, Estados Unidos es el principal foco de contagio del mundo, si lo comparamos tanto en cantidad de contagios, aunque aún todavía no en cantidad de muertos, porque la fecha epidemiológica de Estados Unidos va un poco más retrasada. ¿Cómo se ha comportado esto en impacto? Y lo quiero medir en impacto de vidas humanas. Porque si bien la cantidad de contagios es un dato relevante, me interesa más ver cómo se comparan los países en personas fallecidas. Y vean qué interesante. Si bien China lidera el ranking al inicio, en los primeros días de contagio, cuando se estaba expandiendo dentro de China, es muy rápido que Europa toma la delantera en lo más grave: muertos, y en este caso que lo estoy presentando, por cada 1.000.000 de habitantes. En Italia, en España, han habido más de 200 muertos por 1.000.000 de habitantes. Imaginemos que si traemos eso a Costa Rica, con 5 millones de habitantes, estaríamos hablando de casi 1.000 muertos acumulados. Y el top de países que tienen más impacto a nivel de muertos es Europa. Se nos cola por ahí en la posición número 7 Irán, y Estados Unidos se mantiene en la 14 porque está un poco más retrasado en el contagio. Pero vean cómo es Europa el que lidera en impacto, y ahí en el top no aparecen países de Asia. De hecho, China está en la posición 47. Costa Rica, por cierto, está en la posición 42 en este momento, con 2 personas fallecidas. Ahora, es importante ver esta cantidad de personas que han fallecido no como un solo dato acumulado, sino verlo cómo transcurrió, cómo se distribuyó en el tiempo. Porque eso es importante para cómo el sistema de salud de cada país va a poder dar abasto atendiendo esas personas contagiadas, enfermas graves o personas que van a llegar lamentablemente a fallecer. Lo que se pretende es aplanar la curva. ¿Qué es eso rápidamente? Es que ese pico de contagios no ocurra rápidamente en 1 o 2 semanas, sino que se distribuye en el tiempo, y así el sistema de salud puede dar abasto. Si las personas fallecen, no es porque el sistema de salud no estaba disponible, sino porque la enfermedad realmente hizo que esa persona no sobreviviera. Y entonces quiero presentarles la curva de un país de referencia que ha hecho muy bien las cosas. Quiero presentarles a Corea del Sur. Vamos a ver 2 curvas. Estas son curvas donde estoy viendo en la parte vertical el total de personas al día que se contagiaban y que morían en Corea. Y abajo la línea de tiempo desde el día 1 hasta el día 70 que estamos actualmente. Vean que tanto la cantidad de personas contagiadas como la cantidad de personas que fallecían en Corea era una línea plana, que quiere decir que diariamente se contagiaban pocas personas y morían pocas personas en los primeros 30 días. Sin embargo, vean lo que pasa a partir del día 30. Rápidamente crece la curva y llega a su pico máximo, en el caso de Corea, alrededor del día 42 de la fecha epidemiológica. Y a partir de ahí empieza a descender. También ahí se da el pico de personas que han fallecido, que se mantuvo muy bajo en Corea. Ya a partir del día 55 la curva está en su parte baja y se ha mantenido baja en el tiempo. Sabemos que Corea ha hecho muy bien por muchas razones, pero sobre todo a la hora de compararlo con otros países. ¿Cómo podemos comparar con otros países? Vamos a tomar 2 cuidados. Primero, es muy diferente comparar un país que tiene 60 millones de habitantes, 1.000 millones de habitantes, con países que tienen 10 millones de habitantes. Entonces vamos a ver algunos datos por cada 1.000.000 de habitantes. Y lo otro importante a la hora de tener en cuenta la comparación es que a partir de ahora no voy a presentar datos de personas contagiadas, porque ese es un dato que se mide muy diferente en cada país, tanto por razones técnicas, por razones políticas en algunos casos, y en algunos casos porque sencillamente no se está midiendo. La infraestructura, la situación del país hace que no haya datos y no se estén midiendo la cantidad de personas que se contagian. Pero la cantidad de personas muertas es un dato lamentablemente más duro. En todo el mundo se mide igual. No significa que se estén midiendo perfectamente bien. Ya sabemos que hay países donde ni siquiera se está logrando llevar una contabilidad de las personas fallecidas por COVID-19. Pero por lo menos es un dato mucho más duro.
Comparemos cómo han sido algunas curvas de todo el mundo. Me tomé la libertad de escoger adrede los países en este orden. Primero hay países de los que no tengo datos. Esos no están presentes aquí. Luego hay países que iniciaron muy temprano en la curva de contagios. Son los mejores porque tenemos muchos datos para ver. Por ejemplo, ahora estamos viendo Bélgica y España, Holanda, subiendo rápidamente de forma muy pronunciada en sus curvas de muertes diarias por cada millón de habitantes. Este pico de España significa que en el día 30 aproximadamente había 20 personas por cada millón de habitantes muriendo en España a causa de COVID-19. Si trajéramos ese dato a Costa Rica, estaríamos hablando de casi 1000 personas al día muriendo en Costa Rica por COVID-19 en el pico de nuestra curva. Vean cómo los países europeos son los que tienen las curvas más pronunciadas y los que han tenido mayor cantidad de muertos por día. Y lo otro relevante que quería presentarles, todas las líneas de abajo pequeñitas que están viendo, es Asia. Corea, Taiwán, Japón, Filipinas, Tailandia, se mantuvieron con curvas de personas fallecidas muy bajas. Y también Canadá. ¿Qué tienen en común esos países? Yo me atrevo a decir que fueron todos países, incluyendo Canadá, los más afectados por la epidemia de SARS en el año 2003. Vamos a hacer zoom y vamos a ver ahora estas mismas curvas, pero para países que estén más cerca de Costa Rica. Vamos a ver Latinoamérica. Hice una selección de países, igual, con los mismos criterios. Hay países de los que no tengo datos o no son confiables por la situación política, como Venezuela o como Nicaragua. Hay países de los que no hay datos porque llevan muy poco tiempo. Y estos son los países de los que hay más datos y de los que para mí son preocupantes, porque lo que pasa en la región nos va a afectar directamente a nosotros. Dominicana tiene una cantidad importante de contagios y de muertes ocurriendo. Ecuador y lamentablemente para Panamá, nuestro vecino del sur, tiene una gran cantidad de personas que están falleciendo por día. Y las curvas de estos países apenas están empezando a crecer. Pero pongan atención a nuestro vecino económico, de turismo y comercial más importante, Estados Unidos. La curva de personas en Estados Unidos falleciendo, millones, muertes diarias por cada millón de habitantes, está creciendo verticalmente, casi es exponencial, y no sabemos cuándo va a detenerse. Es muy preocupante que nuestro vecino más importante esté en esa situación. Por último, haciendo zoom más en detalle, quiero mostrarles a Costa Rica comparado con España y comparado con Corea. En este caso sí no estoy presentando datos de muertes por millón, porque dichosamente nuestra curva de muertes se ha mantenido plana. No hemos tenido ninguna otra persona fallecida hasta el momento. Entonces voy a comparar contagios, que son datos que sí tenemos más información histórica. Vean que durante los primeros 30 días, tanto en España como en Costa Rica y en Corea, teníamos pocos contagios por millón, y es a partir del día 30 en donde tanto en Corea como en España empieza a incrementar la cantidad de contagios. En el caso de Corea, logran mantener bajo control la curva de contagios y también de muertes, y lamentablemente en el caso de España, esa curva se dispara de forma casi exponencial, dichosamente llegando ya a bajar. Y esta es una perspectiva de lo que puede ser el futuro de Costa Rica, viendo el pasado de estos dos países. Estamos en un momento muy apropiado para pensar cuál es el futuro que vamos a construir, con dos ventajas muy importantes. La primera es que el futuro de Costa Rica aún no está escrito, lo estamos escribiendo. Y la segunda es que estamos a tiempo, viendo el pasado de lo que ocurrió en estos países, trayéndolo a la perspectiva de Costa Rica y teniendo la oportunidad de tomar medidas para mitigar, para contener esta expansión de la epidemia. Quiero terminar invitándolos a tener todas las medidas del Ministerio de Salud y a compartirles este sitio web, covid.tic.cr, donde están publicados todos estos gráficos que acabo de presentarles de forma fácil. No se necesita ser informático, no necesita conocimiento de computación. Ustedes entran, van a poder seleccionar sus países de interés y van a poder ver estas mismas curvas y gráficos, pero para todo el mundo o sus países de interés. Quedo atento a sus preguntas y consultas. Muchas gracias.